Muy buenas noches, bienvenidas sean todos y todos. Es un grato para mí poder otra vez estar acá, siendo parte de un nuevo conversatorio, de parte de este diplomado que estamos realizando. Nuevamente me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Renzo Vargas, soy responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo. Y esta tarde, como les decía, vamos a hablar de un tema que sí es complementario, pero importantísimo en relación al último módulo que hemos trabajado, que tiene que ver con las estrategias de prevención de la violencia. Todos hemos escuchado seguramente de este tema, hemos visto que hay un movimiento importante que está surgiendo en relación al mismo, pero muy pocas veces realmente ha sido explicado correctamente. Aún en muy pocos espacios está siendo considerado y aplicado de forma oportuna para resolver temas de violencia, y es precisamente sobre estos temas que vamos a poder discutir. Y bueno, en realidad no discutir, sino conversar, ¿no? En relación a este tema. Entonces, eh, para poder trabajar esta sesión, vamos a mantener la metodología también planteada en anteriores ocasiones, que tiene que ver con el hecho de que vamos a dejar que nuestro invitado del día de hoy pueda precisamente explicarnos un poco la postura, los contenidos, las características, las ideas más importantes y relativas sobre el tema de masculinidades en torno al tema de cómo podemos utilizar como un factor de prevención el trabajo en masculinidades. Y a partir de ello, y también a partir del conocimiento que ustedes están recabando precisamente en este diplomado, y a partir también de su experiencia, como que muchos de ustedes trabajan en espacios específicos, podamos ir conversando sobre el tema, desarrollando las ideas, tal vez planteando un poco algunas incógnitas, algunas consultas, y obviamente tal vez de forma constructiva y conjunta poder ir encontrando algunas respuestas para una aplicación más oportuna. Entonces, bajo este marco, como les decía, vamos a dar primero espacio a que nuestro panelista hoy pueda desarrollar el tema, y posteriormente abriremos el micrófono y las cámaras también, por supuesto, para que ustedes puedan hacer la participación que crean oportuna. Entonces, en este sentido, déjenme presentarles a ustedes a Edwin Hurtado Vallivian, que actualmente es un profesional que trabaja para IPAS Bolivia. Él es abogado de profesión y con especializaciones precisamente en masculinidades y derechos humanos, también en psicología sistémica y educación superior. Él también tiene mucha experiencia como educador popular y facilitador de varios procesos educativos que tienen que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos, masculinidades, derechos humanos, prevención y, bueno, otros temas más que están en relación a todo este bagaje de temas que tienen que ver con el tema de prevención de violencia. Edwin, muchas gracias por estar con nosotros, por darnos el tiempo para poder participar, para poder precisamente compartir en este conversatorio esas experiencias, esos puntos de vista, estas nuevas ideas y lineamientos de trabajo de masculinidades como una herramienta para la prevención de la violencia. Muy buenas tardes. Perdón, Edwin, tu micrófono creo que no está prendido. Qué bárbaro. 2 años trabajando por computadora y se me olvida prender el micrófono. Decía buenas tardes, buenas noches casi a todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Renzo, querido, pues es un gusto siempre trabajar otra vez precisamente en estas temáticas que nos hacen el camino de la vida, digamos, ¿no? La pasión de nuestra existencia. Van a disculpar un poco porque me agarró un resfrío increíble, así que de rato en rato van a tener que tolerar mis toses fuertes. Bueno, gracias por la presentación, querido Renzo. Como había dicho él, yo soy actualmente responsable de un programa de masculinidades en IPAS Bolivia, que es una institución, una ONG que trabaja precisamente en la promoción, defensa de derechos, también en salud sexual, salud reproductiva, y también de un tiempo a esta parte se ha comprometido mucho con la prevención de violencia, ¿no? Sobre todo la violencia basada en género. Ya hace un tiempo, bueno, IPAS ya tiene casi 22 años en Bolivia, siempre ha trabajado, casi siempre ha trabajado con mujeres,
Pero de un tiempo a esta parte, pues habíamos visto que los índices de violencia se dispararon, ¿no? Entonces, precisamente queríamos involucrarnos en prevención de violencia, eh, pero desde el enfoque de que hay que nomás reconocer que quienes más ejercen este tipo de violencias somos pues los hombres, ¿no? Entonces, hemos desarrollado un proyecto con masculinidades alternativas que lo hemos llevado con mucho éxito por toda Bolivia. Estamos a la espera de ver estos resultados porque es un trabajo de largo aliento y entonces todavía esperamos que los resultados sean alentadores pese a toda la avalancha de violencia de género que estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces nosotros pensamos que al identificar una masculinidad tradicional, hegemónica, que es precisamente disparadora de violencias en un entorno que ya es violento desde ya, porque siempre la violencia está presente, estamos permeados de violencia. La violencia es una categoría social, política, jurídica, eh, vinculada precisamente al ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder. ¿Cómo se garantiza este poder? Pues mediante la violencia. No en violencia, en Bolivia estamos, como lo digo, permeados de violencia, tenemos violencia a todo nivel y entonces es nomás necesario pues reenfocar nuestros esfuerzos para ver cómo vamos a poder, eh, mediante este desarrollo, digamos, de una conciencia de género, si se quiere, el entender cómo se reproducen estos procesos violentos, ¿no? Se van reproduciendo y cómo nos van afectando. Entonces, estamos convencidos de que trabajar con hombres, tocando temas de hombres, eh, que precisamente hacen al entorno violento y que no se habían estado tocando muchos, porque precisamente estos temas casi son invisibilizados, ¿no? Por el sistema en el que vivimos, un sistema patriarcal y machista que prefiere que las cosas se mantengan como estaban hasta ahora, como están hasta ahora, y entonces va tapando estos esfuerzos, ¿no? Y cuando estos esfuerzos están luchando por sobresalir, por visibilizarse, pues entonces sufrimos más el embate de este sistema patriarcal que, bueno, como ya les he dicho, prefiere que las cosas se mantengan así, pues entonces los privilegios masculinos se mantienen y por sobre todo, pero penosamente, se mantienen los niveles de violencia, ¿no? Entonces nosotros hemos ido trabajando, podría mentir si dijéramos que hemos nosotros desarrollado toda la teoría de masculinidad, o sea, que hemos tenido muy buenos maestros y los tenemos todavía aquí en Bolivia y también del exterior, ¿no? Pero en base a ese trabajo hemos sido capaces de desarrollar algunas teorías y algunos contenidos que nos están mostrando que puede trabajarse desde este lado, desde el lado de los hombres como buen aliado, como buenos aliados del feminismo en la reducción de violencias, ¿no? Entonces, para que ustedes más o menos vayan compenetrándose de lo que son las masculinidades, y hablamos de masculinidades porque pensamos que no solo hay una sola forma de ser hombre, no es un modelo como nos quieren hacer creer que es un modelo unidimensional y por ende muy deshumanizante, eh, que nos quieren mostrar que existe solo una sola forma de ser hombres, pues entonces eh, debemos decir que no, no existen muchas maneras de ser hombre. ¿Cuántos hombres sabemos en el mundo existen las mismas formas de expresiones de nuestras masculinidades, ¿no? Las masculinidades no son más aquellas expresiones que nos validan como hombres en determinado espacio eh, temporal y de espacio físico, ¿no? Entonces, basta con que miremos a nuestro alrededor y veamos que pues las masculinidades son diversas y por ende pues entonces nadie es igual a nadie, al menos cuando hablamos de hombres, y por lo tanto tenemos pues diversos enfoques al enfrentar nuestra realidad, al ver nuestro mundo, al entender nuestra cosmovisión, y eso también tiene que aplicarse al lado de la violencia, porque si es que nosotros hemos sido programados y criados de un modo que
en esencia es violento, pues tenemos una gran posibilidad de irlo reproduciendo en nuestra vida sin reflexionarlo, sin deglutirlo, digamos, y poder nosotros también reproducir estos sistemas violentos, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que estar de acuerdo que estamos inmersos en un sistema patriarcal, ¿no? Que por ende, siempre, como les he dicho, quiere mantener ese statu quo donde el hombre es privilegiado y las violencias son hasta legitimadas, ¿no? Porque penosamente es así, ¿no? En un estado que la violencia, donde la violencia está campante, pues hay un estado, es el mismo estado que lo legitima, ¿no? Una sociedad que permite que eh, que sus ciudadanos sean violentos, usen la violencia para resolver sus problemas y piensen que no hay otros métodos alternativos a la resolución de conflictos que no tenga que ver con la violencia, ¿no? Entonces, una vez que hayamos reconocido que estamos en este sistema patriarcal, pues tenemos que reconocer que su brazo de lucha, digamos, es el machismo, las expresiones, las conductas, las actitudes que siempre van a ver que lo masculino es superior a lo femenino. Entonces, esto va a regenerar y va a perpetuar esta idea de diferencia, de inequidad y de injusticia, y sobre todo de violencia, ¿no? Porque para mantener ese estado, ese statu quo del que les hablaba, pues se requiere la dosis de violencia, no se sabe si alta o baja, pero sí, hasta de algún modo, algunos autores incluso han dicho, ¿no? Que esta violencia que se está viendo con estos, además, fenómenos que son accesorios, como la espectacularidad de la violencia, la espectacularización de la violencia vicaria, que estamos muy inmersos, incluso, eh, se me fue la idea, pero todo este proceso de violencias, entonces, es producto, pues, de este sistema, ¿no? Que nos ha hecho creer, como les había dicho, que la cuestión de una masculinidad tradicional tiene que ser mantenido por el ejercicio de relaciones de poder violentos. Entonces, esta masculinidad tradicional de la que les hablo, y no sé si puedo compartirles algunas, no tengo el permiso, no sé si Renzo me puedes dar el permiso para que pueda compartir alguna diapositiva por acá. Claro, hermano, enseguida. De hecho, ya está habilitado. Por favor, haz prueba. Ya, gracias, sí. Ya la tengo. Ya, entonces, veamos esta. ¿Te sale la opción de compartir? Sí, está bien, gracias. Ya estoy compartiendo, como que ya, ¿no? Ya, bueno, entonces habíamos visto esto del patriarcado, ¿no? Que entendemos como un sistema de dominación mundial en la que el hombre siempre va a ser el privilegiado y tiene la supremacía y el ejercicio de la violencia, no solo contra otros hombres, sino también contra todo lo que se asemeje a lo femenino, vale decir, los niños, niñas, ancianos, ancianas, discapacitados, población LGBT, y entonces todo esto que se asemeje a lo femenino, porque esta masculinidad tradicional de la que les hablo, se construye en oposición a lo femenino, ¿no? Y violenta, agrede a todo lo que se parezca a lo femenino. Hay un tridente, digamos, del ejercicio de esto, que es no ser niño, no ser homosexual y no ser mujer, para la construcción de esta masculinidad tradicional. Primero vamos a hablar de la masculinidad tradicional, porque lo que les decía, ¿no? La masculinidad, habíamos visto que, habíamos hablado que las masculinidades son diversas y existen más de una, porque no es ese modelo unidimensional que nos quiere mostrar, pero hacemos acápite siempre la masculinidad tradicional porque se va construyendo en esa construcción que les había dicho que puede ser construido en esta triple negación que hasta yo diría que se puede manejar ya otras categorías más, ¿no? Pero lo que les decía, el no ser mujer, el no ser homosexual, el no ser niños, y continúa con esta negación que se nos hace de la expresión de nuestras emociones, no se nos es permitido mostrar nuestras emociones, mostrar nuestros afectos tampoco,
Siempre se nos ha dicho que el hombre no debe llorar, el hombre no debe demostrar su afecto, el hombre debe ser, como decían del Chavo, ¿no? El hombre debe ser feo, fuerte y formal. Entonces, reprimimos nuestras emociones, que de todas maneras esa represión, hasta patológica, diríamos, de nuestras emociones, algún momento van a tener que ser somatizadas o exteriorizadas y generalmente se expresan en situaciones violentas, ¿no? Esa demostración permanente de fortaleza que debe hacer el hombre para no mostrarse como un hombre débil, ¿no? Porque si es un hombre débil se asemeja a lo femenino, entonces va a ser rechazado por un estereotipo de masculinidad tradicional que rechaza lo que es parecido a lo femenino, ¿no? El ser alguien en la vida, que también es un proceso obviamente que te obliga a veces a actuar de formas violentas, en el entendido de que para llegar a hacer algo en la vida muchas veces tienes que, ¿cómo podríamos decirlo? Destruir a tu rival. O sea, nos enseñan a que el de tu lado no es tu compañero, ¿no? Nos enseñan, nos programan en violencia porque no nos enseñan a desarrollar relaciones profundas, digamos, de fraternidad y compañerismo, sino más bien nos crían en competencia, y la competencia es génesis de toda violencia, porque te dicen que el de tu lado no es tu compañero, sino es tu rival, ¿no? Y al rival hay que ganarle, y si se puede destruirlo en el camino, ¿no? Entonces, estas consecuencias, digamos, no habíamos visto los arquetipos. Nosotros a manera pedagógica hemos desarrollado el hablar, el dialogar en talleres, sesiones informativas y donde podamos socializar este trabajo de masculinidades que realizamos, eh, basándonos como les había dicho, en trabajos anteriores de estudiosos de las masculinidades y estudiosas de las masculinidades famosas, ¿no? Segato, eh, Huberman y otros más, que trabajan en cierta manera con estos esquemas, ¿no? Que tal vez los hemos contextualizado, digamos. Entonces, los arquetipos de una masculinidad tradicional los hemos aglutinado en 4, que son los que cargan más en las espaldas a los hombres y hacen que se produzcan, pues, eh, desenlaces generalmente violentos de uno u otro modo. Los habíamos puesto en el poderoso, que es la persona que siempre está buscando el poder, digamos, el poder dominar a otra gente, el sentirse validado como hombre por sus conductas arriesgadas, por sus conductas sesgadas de machismo y que hace pretender que él es más que cualquier otro, ¿no? El dominante obviamente es un arquetipo muy similar porque hasta la palabra dominante, ustedes saben, viene de dominus, que quiere decir dueño precisamente. Determina muchas veces que las relaciones que vaya a desarrollar en su vida van a estar pues mediados de una masculinidad que dice que cosifica más bien a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces el dominante se cree dueño de la otra persona y esto es esencial en procesos de pareja donde se desarrolla violencia intrafamiliar, porque obviamente si tú cosificas a tu pareja y dices que, bueno, es una cosa y por lo tanto no puede, es una cosa de tu propiedad, una cosa de tu propiedad no puede irse, no puede dejarte, no puede abandonarte, entonces no vas a permitir, ¿no? que se aleje de ti si tú no lo deseas así. Entonces vas a recurrir a relaciones de poder violentas para mantenerla a tu lado, ¿no? Porque es tuyo, ¿no? Es tuya. Otra de los arquetipos es el proveedor, que nos hace ver que como tarea exclusiva, digamos, que el hombre es aquel encargado de llevar los recursos económicos, los alimentos, todo lo que se requiera al hogar. No está mal, digamos, desde un punto de vista de responsabilidad, que si tienes tu familia, obviamente puedes y debes, digamos, sustentarlas.
pero ya se vuelve enfermizo y se vuelve una carga para los hombres cuando se cree que esta responsabilidad es exclusiva, ¿no? Y entonces muchos hombres ven reducida su masculinidad, ven afectada y ven agraviada esta masculinidad que ya es frágil, precisamente por una mujer, digamos, que gane más o que trabaje más o que tenga trabajo y tú no lo tengas, ¿no? Entonces, como te han hecho creer que siempre el hombre tiene que ser el proveedor, tu masculinidad se va a ver afectada. Otra de los que generalmente siempre terminan en desenlaces violentos, el arquetipo de las conductas del mujeriego, ¿no? Y vean como aquí incluso las diferencias que genera estos arquetipos son pues bien hasta muy notorias, ¿no? Porque ni siquiera hay una palabra para una mujer que también tiene muchas parejas, ¿no? Desde ya las diferencias se dan también a todo nivel y, ¿por qué no?, hasta en el lenguaje, ¿no? Mujeriego es el hombre que tiene muchas mujeres, pero la mujer que tiene muchos hombres no tiene ni siquiera la palabra, ¿no? Pero de todas maneras, esta conducta de este arquetipo es pues condenable, ¿no? Porque es una persona que, bueno, en la que no se puede confiar, que es desleal y que, bueno, tiene muchas parejas, ¿no? Pero la construcción, ¿por qué se da? Es lo que hay que ir, ¿no? Entonces es pues todo un proceso en el que te dicen, la sociedad te valida como hombre en cuanto tú puedes tener muchas parejas y incluso en algunos momentos esto se da como un sentido de admiración hacia esa persona que es capaz de poder seducir y conquistar a muchas mujeres, ¿no? En algunos lugares, este tipo es un crack, ¿no? No sé cómo le hace, pero en realidad, hombres y mujeres que somos infieles debería ser desde todo lado condenable, ¿no? Pero esta persona, este hombre, se valida como hombre precisamente, como miembro de una masculinidad tradicional en la que es hasta admirado por ejercer este tipo de conductas, ¿no? Entonces, bueno, entonces más o menos hasta ahí iría lo de la construcción de una masculinidad tradicional en la que el sentido eh, se siente como un eje primordial en el desarrollo de las violencias, que también convergen otros factores, pero como una masculinidad tradicional que ejerce permanente violencia basada en género contra las mujeres, pues es necesario comprenderla, entenderla, como les decía, tratar de entender por qué se regeneran y se perpetúan este tipo de conductas, de programaciones sobre todo que se hacen, ¿no? Hay que ver y hay que estudiar mucho, y yo sé que lo están haciendo esto todo, hasta la idea incluso del género, porque es esencial en este estudio, no solo de las masculinidades, sino eh, de la, de la violencia, ¿no? Porque si hablamos, por decirles, de una violencia, de una de las violencias que se nombran en la ley 348, de los 16 tipos de violencias, hablamos harto de la violencia simbólica, y creemos que esta violencia simbólica pues está muy inmersa, y como es una violencia difícil de detectar, pues entonces se ha permeado de todas estas ideas del género y de lo que queremos en realidad desenmascarar, ¿no? Y la sola idea del género, por su parálisis que genera, valga la redundancia, pues a ratos es como entendido como un tipo de violencia simbólica, ¿no? Bueno, hay mucha tela por cortar, pero es la cosa es reflexionar acerca de cómo estas cuestiones de las diferencias sexuales que se convierten en género y generan desigualdades, inequidades e injusticias se van convirtiendo en propulsoras de una violencia que parece perpetuada y parece agrandarse cada día, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo acerca de lo que estábamos viendo.
Gracias, Eden. Efectivamente, sobre este tema de lo que es un poquito la concepción que se da de construcción de estas masculinidades un poco tradicionales, ¿no? Las machistas, por así decirlo. Entonces, en relación al tema, podríamos habilitar precisamente ahora el espacio para que alguien pueda hacer también un comentario, tal dar una impresión en relación al respecto o aclarar alguna duda sobre este tema. No se olvide que también podrían hacerlo a través del chat de la sala, que no hay problema, ustedes escriben y nosotros con gusto vamos a poder responder. Así que por favor, siéntase en la libertad, por favor, de participar, quien quiera hacer Ujú. alguna consulta o participar. Hasta que alguien se anime, voy a compartir este cuadrito donde vamos a ver cómo una masculinidad tradicional se vuelve precursora de violencias. ¿Por qué? Porque determina cómo vas a actuar como hombre en una determinada sociedad. Les voy a compartir esto. Ya. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que actúa un hombre hegemónico basado precisamente en una masculinidad tradicional que es producto directamente de un sistema patriarcal, ¿no? Todas estas categorías que vemos acá son pues categorías agresivas, categorías violentas y que son ejercidas a diario en mayor o menor medida por todos los hombres. ¿No? No podríamos decir que estamos súper deconstruidos y que nadie, y que todos estamos libres, o que una gran parte de los hombres, o lo que es los que estudian masculinidades, o los que pretenden ejercer algún cambio en sus vidas, van a estar libres del ejercicio de alguna de estas categorías que estamos viendo, ¿no? Porque desde ya un hombre que practica la masculinidad tradicional o hegemónica, y le hemos puesto un nombre hegemónico, es homofóbico, ¿no? Precisamente porque entiende que eh, para alcanzar el estereotipo del hombre tradicional es mejor que seas pues blanco, alto, heterosexual sobre todo, ¿no? Entonces respondes a un modelo de masculinidad generalmente basado en concepciones occidentales, ¿no? Más que todo europeas, y entonces pues les pones como parámetro eso a todos los demás. Entonces vemos eso como un, un estereotipo pues, imposible de alcanzar y eso genera también frustraciones, genera divergencias porque tú te quieres ver como eso, ¿no? Pero no puedes. Entonces es un hombre así hegemónico, es homofóbico, les decía precisamente porque rechaza, y les había mostrado el tridente de la negación de la masculinidad tradicional, donde dice que no tienes que ser niño, no tienes que ser mujer y no tienes que ser homosexual, ¿no? Entonces, por lo tanto, una persona más, un hombre va a ejercer hasta violencia de todo tipo contra una persona que es de la comunidad. También es misógino, ¿no? Porque entiende que, o más bien, rechaza todo lo que tiene que ver con un sentido hasta de cooperación femenina, ¿no? Entonces, no le cabe en la cabeza de que la mujer ha aportado muy poco en este mundo porque no le han dejado, sino él piensa que no es que no le han dejado, sino que la mujer no tiene nada que aportar, ¿no? Nos lo han dicho así literal, ¿no? Nosotros teníamos un programa de radio donde un señor llamaba y decía, ustedes están hablando pajas, ¿no? ¿Por qué no se fijan alrededor y vean que todo lo que hay en este mundo ha sido hecho por hombres, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la mujer, no? Y algún invitado no faltó que decía, bueno, la mujer desde ya comenzó pariendo a toda la humanidad, ¿no? Entonces, eh, eh, se concibe, digamos, por qué un representante de una masculinidad tradicional eh, quiere siempre el desprestigio o el no reconocimiento a el trabajo, a lo que pueda aportar a lo que puedan aportar las mujeres, ¿no? Es sexista también porque obviamente todavía como miembro de una sociedad netamente patriarcal, va a desconocer y va a rechazar todo cambio que se procure en el sentido de que se vayan acortando brechas entre los roles de género, por ejemplo, ¿no? Entonces van a
siempre querer que se perpetúen esas divisiones donde las mujeres tienen exclusivamente sus tareas y los hombres también exclusivamente manejen las suyas, ¿no? Es agresivo por naturaleza porque les había comentado que nos crían en ambientes hostiles, en ambientes violentos. Entonces, nosotros reproducimos, somos simples reproductores de una violencia que ya ha sido instaurada en nosotros desde los primeros mandatos familiares que se nos han dado, ¿no? Entonces, no conocemos o no entendemos que hay otros métodos de resolver nuestros problemas, pero los entendemos como siempre basados en relaciones de poder que ejerzan la violencia de algún modo, ¿no? No muestra sentimientos, obviamente les había hablado de esto, porque un mostrarte como un ser que puede mostrar sus sentimientos, puede expresar sus emociones a veces, es pues irse un poco al lado femenino y entonces vas a ser rechazado por una masculinidad tradicional que rechaza toda expresión que pueda parecer o ser femenina, ¿no? Entonces también nos hacen entender que somos sexo compulsivos y aquí faltaría el heterosexo compulsivismo porque en realidad sí nos pretende mostrar como personas que muchas veces no tenemos el control, ¿no? Y por eso es que se genera tanto un avance de esa cultura de la violación, donde una mujer no puede ejercer conductas que digamos, sean vistas por una masculinidad tradicional como causantes de agresiones sexuales, ¿no? Entonces, por más que una mujer esté empoderada o algo, pero va a pasar algún suceso en el que se le va a echar la culpa a ella. Va a decir, no, pues ella tiene la culpa por estar tomando pues altas horas de la noche con hombres, ¿no? Pues ella tiene la culpa por vestirse provocativamente, ella tiene la culpa por salir sola. Entonces, esa es la cultura de la violación, ¿verdad? Eh, Hay que entender eso, ¿no? Una masculinidad alternativa pues debería entender que a la mujer y al hombre se les respeta por el simple hecho de ser seres humanos y no porque sus conductas, digamos, difieran de lo que tu sentido de una sociedad patriarcal te haya mandado, te haya comandado algunas conductas o actitudes que debes ejercer permanentemente. Secreto poderoso, eso es lo que habíamos hablado cuando hemos visto lo del arquetipo del poderoso, ¿no? Y muchas veces esto va incluso en que el hombre atente contra sí mismo por, esta, por este arquetipo de creerse poderoso. Y no atente, digamos, físicamente directamente contra él, sino que ejerza poco autocuidado, digamos, con su salud, eh, y no sea sus actos, ¿no? Eso vemos a diario, gente que por decirles, por ejemplo, se compran motos, están manejando moto, pero tienen colgado el casco en el codo. Entonces esto genera, bueno, accidentes que se pueden evitar, que pueden ser evitables, si tan solo reforzáramos la idea de que somos pues seres humanos de carne y hueso y que nos podemos lastimar cualquier rato. Entonces es un cacho difícil de entenderlo esto, pero sí siempre juega este sentido de ser poderoso en contra de los hombres, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las características que hemos visto de un hombre que está inmerso en la práctica de la masculinidad tradicional, que somos casi la mayoría. Mientras que estamos viendo que pueden existir otro tipo de masculinidades donde pues el sentido de solidaridad, de comunidad, sea mucho más amplio, ¿no? Sea por lo menos lo que nos guíe en nuestro caminar diario, ¿no? Ya no pensemos tanto en individualidades, sino más bien en comunidad, en solidaridad, en respeto, corresponsabilidad en el hogar, obviamente, porque eso también es disparador de violencias, el entender que solo las mujeres deben realizar algunas labores en la casa y que los hombres somos los buenitos que ayudamos, entonces eso también va a generar en algún momento violencias, ¿no? Y cómo podemos romper sobre todo estos mandatos fuertes de violencia y de represión de emociones y
y de que así debemos criar a nuestros hijos, es precisamente involucrándonos más fuerte en la crianza y sobre todo en una paternidad mucho más activa, mucho más involucrada y afectiva, lo repetimos otra vez, ¿no? El saber que hay una persona que te quiere y que te apoya y que es cariñosa sobre todo contigo, pues va a generar que rompas muchos lazos y muchos mandatos violentos, ¿no? Y el sobre todo también, pues, estas masculinidades alternativas pretenden que se practique, pues, una serie de conductas y actitudes, una forma de rever el mundo que ya no esté, más bien, permeado de prácticas violentas, ¿no? Sino más bien de diálogo, de comunicación, donde puedas desarrollar otro tipo de relaciones mucho más igualitarias, donde se practique mucho más el entendimiento y la comunicación para que salgan otro tipo de resultados, ¿no? Si alguien dijo, si es que no quieres conseguir los mismos resultados, pues no hagas las mismas cosas, ¿no? Ahora sí, yo quisiera que podamos conversar, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre algo de lo que hemos hablado. Bueno, si me permites, Edwin, yo precisamente en base a lo que tú estabas hablando hace un momento, pensaba un poco y trataba de relacionar esto, ¿no? Precisamente esta construcción que recibimos los hombres sobre temas de identidad masculina y cómo esto va cambiando también con el tiempo, en cierto modo, pero más relacionado al tema de las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Hasta incluso el perfil que mucho tiempo hemos tenido del hombre ideal, ¿no? O del príncipe azul, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y quiero plantearte esto con un ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo bien en los años 80, ¿no? Cuando era, ¿te acuerdas cuáles eran los principales artistas de cine, los más codiciados, los más famosos, los más gustados, digamos, ¿no? Por toda la población, especialmente por las mujeres? Era un concepto y un perfil de hombre muy diferente al de ahora. No sé si concuerdas conmigo. Por Sí, ejemplo, te sí, voy a poner sí. el ejemplo del famoso Rambo, ¿no? Pensaremos en Rambo, pensaremos en el Rocky o pensaremos en el Terminator, no sé, todo ese tipo de héroes que había en esa época, que todos te mostrábamos en una masculinidad demasiado dura, ¿no? O sea, que el hombre muy duro, muy fuerte, que no sigue las reglas, ¿no? Que es, no sé, incluso que no se baña, no sé, tal vez mal afeitado y sangrando y mostrando mucho músculo y cosas así. Entonces, y me pongo a pensar que en ese momento, obviamente, el patriarcado era muy fuerte y te mostraba cierto tipo de hombre que también que tenías que proponer ser, ¿no? Construir, ¿no? Lo que se mostraba en los medios. Y creo que tiene mucho que ver con este tema de retroalimentar estas concepciones que tenemos de ser hombre, ser varón. En cambio, hoy en día veo que hay una diferencia, ¿no? Ya no están así, ya estamos viendo esto incluso en las alfombras rojas, estamos viendo ya a hombres que se animan a vestirse con ropa de mujer, a romper, no tanto por el hecho de ser mujeres, sino a romper esos esquemas rígidos y tratar de cambiar la mentalidad de lo que puede llegar a ser un hombre. Sin embargo, aquí entra algo que me confunde un poco también y quisiera conocer tu opinión en relación en este tema, es que por ejemplo, en el libro que se habla sobre construcción de identidades masculinas, que es un librito que ya creo que también tiene su tiempo, ¿no? Y que ha sido escrita por Elizabeth Badinder, ella planteaba de que, y era muy interesante lo que ella decía, porque la identidad masculina, en este caso el ser varón o la masculinidad, se construye a diario, decía, ¿no? Entonces la mujer tiene una ventaja en este aspecto, decía ella, ¿no? Porque de pronto la mujer es mujer por el simple hecho de tener forma de mujer, le viene su regla, tiene su periodo y listo, eso con eso confirma que es mujer, ¿no? Pero el hombre constantemente y cada día tiene que reafirmar esta identidad masculina que tiene porque es una necesidad de cumplir precisamente estos preceptos patriarcales que tenemos, ¿no? Entonces, todos los días tengo que demostrar que soy el proveedor, que yo soy el más fuerte, que yo soy el macho, que no me rindo, que yo puedo pelear, que yo puedo defender, que yo puedo proteger, ¿no? Y muchas de estas ideas que a veces creemos que son las adecuadas, pero no necesariamente las más correctas. Y te digo, o sea, esto todavía llega a ser todavía un poco contradictorio, ¿no crees? En ese sentido,
de que vemos de que hay algunos cambios de personas que sí, o hay un movimiento que sí está repensando el tema de ser hombre, que no tiene que seguir reglas muy antiguas o muy rígidas en relación a eso, pero también vemos aspectos y que yo los considero muy cotidianos de esta necesidad de podemos de reafirmar constantemente esta masculinidad que yo tengo, ¿no? Sea una, sea la diferente o sea la de otros, ¿no? Entonces, de entrando a ese tema, siendo de que es algo, como tú decías, hay tantas masculinidades como hombres existen, entonces, pero esta necesidad es un persistente en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Ujú, y eso creo que también es un factor importante a reafirmar cierta, o al inicio de, o la presencia de ciertas violencias, porque si de pronto la relación va cambiando, yo necesito reafirmar esta identidad masculina todos los días, entonces genera también conflictos dentro mío. Entonces, bajo ese marco, o sea, ¿cómo podemos transformar precisamente estas ideas de construcción de identidad, esta necesidad de reafirmación en algo que sea más positivo? ujú. Gracias. Sí, ¿no? Una vez más, a ratos nos dicen, no, que el sistema patriarcal, que mucho mencionan el sistema patriarcal, que parece que vivieran del sistema patriarcal, pero es que hay que entender que está en todo, ¿no? Está en todo, y entonces permanentemente nos está pidiendo que demostremos nuestra masculinidad, ¿no? Y esa masculinidad tradicional ejercida así violentamente, a lo macho, como tú decías, los representantes de los 80, ¿no? Y mira cómo cuando se empiezan a dar estos tipos de cambios, por eso incluso no nos gusta hablar mucho de esto de las nuevas masculinidades, pese a que hay que reflexionarlo, ¿no? Porque sí hay expresiones nuevas. Muchos te dicen, no, no son nuevas, sino que siempre han ido evolucionando, han ido mutando y se han adecuado a algunas cosas y entonces presentarlas como nuevas tal vez no sean así, pero sí yo pienso que hay algunas masculinidades nuevas, algunas nuevas formas que están surgiendo, pero de todas maneras es muy difícil transformarlas en, por ejemplo, en un trabajo de prevención de violencias, porque todo el tiempo como hombres vamos a recibir el embate de la masculinidad tradicional y de todo el sistema patriarcal, ¿no? Y todo el machismo. Eh, Te comento, como si ya no fueran los estereotipos violentos de los 80 y se dan otro tipo de estereotipos ahora que tienen que ver con un lado más femenino, digamos, entonces van a ser, pues, eh, van a ser atacados, van a tratar de ser derribados por esta masculinidad tradicional, ¿no? ¿Para qué? Para que se queden las cosas como siempre. Entonces es muy difícil el ejercicio, por ejemplo, de masculinidades más propensas a encontrar nuevas formas de resolver los problemas, porque nosotros estábamos validados por la violencia estaba institucionalizada en nuestro tiempo, ¿no? Por eso decimos que en determinado tiempo y en determinado contexto físico y temporal, espacial y temporal, era diferente, pues no somos los mismos hombres los de ahora que hace 20 años, ni vamos a ser los mismos de aquí a 20 años. Y cuando se pretende trabajar en masculinidades que sean mucho más solidarias, empáticas, comunitarias, eh, menos violentas, se sufre el embate y el ataque de esta masculinidad tradicional que te dicen, no, los hombres no tienen que ser así, ¿no? Incluso a hombres que ya están en ese camino de desterrar las violencias de sus vidas, se los ataca, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando se habla de la generación de cristal, que ahora ya no aguantan nada, que ni un sopapito, que ni un chicotito, ¿no? Es una generación por demás valiente, ¿no? Que está tratando de transformar sus masculinidades sin mediar el ejercicio de la violencia, entendiendo que se pueden criar hijos sin violencia y que estos hijos no vayan a ser víctimas de violencia en otro lado, ¿no? Pero cuando son víctimas o interpelan este sistema y dicen, yo no voy a aceptar la violencia de ningún lado, pues entonces sufren el embate de este sistema y ahí está, ¿no? El desprestigio, el no querer aceptar que este tipo de masculinidades que están interpelando un sistema violento están precisamente en el camino del cambio, el camino de una construcción diferente y tienen nomás que atacarlos de algún modo, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero de todas maneras, precisamente pues a eso estamos, tenemos que, desde donde estamos,
trabajar para hacer entender que si es que tú estás rechazando cualquier tipo de violencia en tu vida, no es eh, porque definitivamente eres, eh, como, ¿cómo te lo podría explicar? Como si, digamos, que estuvieras validando que te hayan, muchos de mis amigos validan que su construcción violenta, digamos, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, un cura con el que estábamos en el colegio nos ha pegado toda la vida, toda la vida colegial, y lo validamos como algo que nos ha formado, y muchos lo han reproducido en sus hogares. Nosotros, en cambio, estamos queriendo desterrar ese tipo de violencia, interpelando hacia atrás incluso, decir que qué macana, ¿no? Que hayamos tenido que ser víctimas de una persona que institucionalizó la violencia en determinados lugares, que en donde no deberían además ejercer violencia sobre todo, y que ahora validemos eso como algo que ha formado y lo nos ha formado bien, ¿no? Dice, yo soy un hombre de bien porque no me he quejado de que de vez en cuando yo aceptaba que se me pegue porque era por mi bien. Lo que esta generación está queriendo es, pues, desmontar toda esa falacia, ¿no? Desmontar todo eso de que si se te pega es porque se te corrige, y más bien evidenciar, interpelar que esta violencia correctiva, entre comillas, es la que nos está carcomiendo y la que está reproduciéndose a niveles, pues, espantosos, ¿no? Entonces, hay que apoyar, si es que pretendemos que una masculinidad se vaya construyendo eh, sin, sin entender que haya la violencia mediada en ello. Entonces hay que apoyar desde donde se pueda, ¿no? Hay que hacer entender que esta generación de cristal a la que llaman, pues está más bien haciendo lo que no hemos podido tal vez hacer nosotros, ¿no? Ver que hay otras formas menos violentas de construirte y de educarte, ¿no? En esta sociedad. Ok, gracias, Edwin, por compartir eso. Bueno, ahora abrimos también la oportunidad para que los participantes que están ahorita con nosotros en sala puedan hacer sus preguntas, puedan participar también haciendo algunos comentarios, reflexiones en relación al tema. Por favor, pueden prender su micrófono o también pueden hacerlo a través del chat. Voy a aprovechar otra vez yo, si no te molesta, Edwin. Hablabas de que sí se Nada. reafirmaba, hay mucha gente que lo reafirma todavía, ¿no? La violencia justificada de algún modo. Quiero poner como ejemplo este caso que pasó no hace mucho de este actor, el Will Smith, que lo que hizo en presencia de los Óscares cuando a modo de defender el honor de su dama, él acude a la violencia. Ha sido para mí muy interesante ver de que no solamente habían hombres que justificaban este modo de actuar, sino que también muchas mujeres como que lo afirmaban, incluso ponían como ejemplo de que era lo que ellas podían desear, ¿no? Que hay alguien que me defienda de ese modo o algo así, ¿no? Pero partiendo de este precepto de que la violencia nunca es la respuesta y nunca debe ser tolerada en ningún tipo de sus formas, esta violencia que en realidad se ha convertido explícita y mediática prácticamente, ¿no? Porque ha sido mucha más viral que cualquier otra noticia positiva sobre temas de derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. igual no creo que nos ha hecho caer en cuenta de que, bueno, el patriarcado no solamente va a afectar directamente al modo en que se construye una identidad masculina, pero sino también la femenina. Y eso, a eso va mi pregunta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajar, por ejemplo, ciertos aspectos de las víctimas de violencia, que hay que empoderar a las mujeres para que no toleren violencia, sepan identificarla a tiempo y un montón de otras cosas más. Y nosotros hablamos de hombres precisamente como para prevenir que el hombre se convierta en un ser violento, ¿no? Que crea que la violencia es el camino, ¿no?
Pero de todas maneras, ambos medios, o sea, tanto la construcción de lo que, como de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, está pues impermeabilizado y mediado por el patriarcado en ambos lados, así de fuerte, igual lo mismo. Entonces, no sé si has reflexionado al respecto o conoces algún estudio relativo o concreto que se ha planteado en la teoría sobre el tema de cómo si el trabajo en masculinidades tiene que ser paralelo al trabajo precisamente de construir también esta identidad femenina, o sea, no de pronto asumir otro tipo de roles como mujeres y entender que el hecho de ser mujer también es diferente al hecho también de ser tal vez sumisa y ser tal vez la que complace y ser la que, precisamente como tú decías, ¿no? Que a veces no produce nada o que son calladas, pero al mismo tiempo como que también de dar espacio a que los hombres puedan también modificar ese tipo de autoridad, este tipo de machismos fuertes que tienen, ¿no? Esa necesidad de poseer, de conquistar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa relación y cómo debería trabajarse ese tema? Sí, es a ratos sí, duro ver que mujeres estén reproduciendo conductas y actitudes muy machistas, ¿no? Em, Hay que entender como que somos hombres y mujeres productos de este sistema patriarcal, entonces es muy difícil desmontar estos mandatos e ideas que se nos han implantado hace tanto tiempo, ¿no? Entonces hay mujeres que sí van reproduciendo y van reproduciendo, ¿no? Y es, es eso, ¿no? Pero no es que a las mujeres eso, de eso más haya que echarles la culpa, ¿no? Como hace el sistema patriarcal, ¿no? Que pese a que son las víctimas en esencia, ellas son las culpables de todos, porque desde la concepción, digamos, hasta religiosa, es la mujer quien tentó al hombre y es la mujer lo que hizo que el hombre tuvieron que ambos salir del paraíso, esas concepciones donde se le echa siempre la culpa a la mujer. Eh, y, y penosamente estamos viendo que las mujeres muchas reproducen este tipo de conductas, ¿no? Son procesos con los que hay que lidiar y hay que trabajar harto en precisamente informar, hacer notar que hemos estado viviendo como con un velo y que todo lo que se nos ha programado no había sido pues tan bueno, ¿no? Y a hombres y a mujeres, porque bueno, obviamente estamos trabajando nosotros en masculinidades, pero también hay que trabajar con las mujeres mucho en hacerles entender que tienen que dejar de ser parte de esas cadenas violentas, pero por sobre todo queremos trabajar en hombres que puedan entender a las mujeres y empatizar. Entonces, no tenemos trabajo con la policía, con el ejército, precisamente para que se haga pues ejercicio de empatía cuando una mujer esté siendo víctima de violencias entre hombres comunes y corrientes. También hay que entender que debemos involucrarnos porque es un problema de urgencia que hay que atenderlo, ¿no? Entonces, el, he visto hombres que ya están con mucho camino recorrido en esto de la igualdad, la equidad, derechos humanos, el juzgar y decir, ¿por qué no sale de ese círculo de violencia y por qué no se va sin el mínimo ejercicio de empatía? Porque debemos entender que para una mujer que es agredida constantemente, que es violentada a todo momento, permanentemente, pues no debe ser fácil, ¿no? El escapar de eso, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, violencia económica, violencia psicológica, es, es difícil escapar, no debe ser nada fácil salir de esos procesos violentos. Entonces, lo que falta es empatía, mucha empatía, tanto de hombres como de mujeres, entre mujeres, la empatía intermujeres, ¿no? Porque sí también tenemos muchas mujeres que ejercen también violencia de todo tipo contra las mismas mujeres, así como los hombres también. Alguna vez a mí me han dicho, ay, ustedes defienden a las mujeres y ¿por qué los hombres cuando nos agreden no nos defienden? Entonces hay que ver las proporcionalidades, pero también hay que ver que no es que las mujeres nos matan o nos agreden, ¿no? Entre hombres nos estamos matando y nos estamos agrediendo, pero algo similar pasa entre mujeres, ¿no? Entonces,
el ejercicio de cuestiones empáticas, de cuestiones solidarias, y eso está un poco dañado. Entonces eso hay que rever. Tenemos que ser capaces, además, porque yo pienso en que un hombre siempre eh, nace y desarrolla esas virtudes, digamos, ¿no? Pero se nos es vedado, se nos es robado. Nuestra ternura, por ejemplo, es vilmente robada y tenemos que ser capaces de recuperarla, ¿no? Y así con esos casos como el que tú mencionabas del Will Smith, por ejemplo, ¿no? En esos casos emblemáticos en los que donde tenemos que meter más bulla, ¿no? Porque nos, ha, nos han demostrado que todavía estamos, pues, hemos retrocedido 20 años con ese sopapo, ¿no? Entonces, podía haber sido, ¿no? Tenía el micrófono, tenía la oportunidad de poderlo utilizar de otro modo, explicar por qué duele tanto, digamos, cuando alguien te agrede con una broma cruel, ¿no? Y con eso, con unas cuantas frases inteligentes, digamos, lo desarmaba, pues, al otro tipo, ¿no? Y mandaba un mensaje poderoso, pero en sí ha sido al revés, ¿no? Ha sido, no, seríamos nomás los que arreglamos las cosas a golpes y nos ha vuelto a meter en el oscurantismo, ¿no? Entonces, es cuestión de procesos educativos, es cuestión de procesos de recuperación de nuestras esencias, de nuestras comunicaciones, de volvernos más humanos, ya no tan deshumanizantes como, no tan deshumanizados como habíamos estado con una masculinidad tradicional que nos agrede a todo momento. Cierto. De hecho, la reacción que ha tenido después todo, después del tema mediático que ha pasado, la reacción y las consecuencias que ha tenido este actor han sido claras y fuertes, ¿no? O sea, has visto, le cortaron posibilidades de hacer contratos, le prohibieron que pueda asistir a otro tipo de actos como este. Bueno, él tuvo que renunciar ante esa presión, ante la academia y un montón de cosas que han pasado. O sea, realmente así como que este acto no fue tolerado en lo más mínimo, ¿no? Pero de todas maneras se hizo global, se hizo viral, la violencia todavía parece que vende. Y aquí Uh -huh. yo lo tomo esto como un ejemplo importante porque como te decía, veo aquí dos polos, ¿no? Y no es con el afán tal vez de que digamos también las mujeres tienen que hacer algo, no. Entonces yo pienso, ¿no? Que el trabajo, o lo que yo veo, percibo, que el trabajo que se está haciendo en temas de trabajar, por ejemplo, con mujeres, en temas de violencia, está siempre orientado al tema de evitar de que siga siendo víctima y que haya más víctimas, ¿verdad? Pero no necesariamente toca el tema identitario de construcción de la mujer. En el hombre, por ejemplo, se tendría que trabajar en este aspecto, pero para evitar que él sea agresor, ¿no? Entonces, Uh -huh. seguimos creo que poniéndonos en ese rol del agresor, del hombre malo y la mujer que está siendo víctima. Y no estamos dándonos cuenta que en realidad el problema profundo y de fondo que puede producir a los violentos y también a las víctimas es este patriarcado fuerte que nos está marchando. Veo yo, por ejemplo, cuando iniciamos el conversatorio, de que hay mucho trabajo de prevención. Todas las instituciones posibles trabajan temas de prevención y violencia con mujeres. No conozco alguno. Son muy pocos, creo yo, los que trabajan, por ejemplo, con agresores Uh -huh. para que no vuelva a ser agresivo, para que no vaya más víctimas más adelante. Uh -huh. Porque si esta persona lo metes preso, después de un tiempo sale y no has cambiado y no has trabajado nada con él, pues va a volver, va a seguir siendo agresivo aquí o allá adentro, va a seguir siendo agresivo. Entonces, a eso voy, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de prevención y hablamos de este tema de masculinidades, ¿qué es lo que debemos trabajar? O sea, ¿qué es lo que debemos prevenir? El hecho de erradicar violencia, el hecho de construir otra masculinidad. ¿Qué características tendría que tener esa otra masculinidad para más o menos apuntar hacia algo, ¿no? Porque al mismo tiempo que reconocemos y decimos de que somos muy, muy diversos y tenemos muchas maneras de ser hombres, pues tampoco definimos una cuál es, ¿no? Entonces es como que nos deja algo un poco general, ¿no? Nos deja tal vez con la idea de que todavía tampoco tenemos una idea clara de cómo debe ser. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Claro, obviamente si seguimos el patrón donde es muy fácil nombrar el cómo un hombre tiene que ser en esta sociedad, nos van a dar pues cabalito las notas, digamos, ¿no? Tiene que ser violento, homófobo, lo que vemos, sexista,
represor de emociones y todo eso. Pero el querer, digamos, mostrar una masculinidad tradicional, una masculinidad alternativa, es pues muy difícil, ¿no? Porque obviamente además que hablamos no solo de una masculinidad alternativa, sino hablamos de masculinidades infinitas, digamos, de formas de ejercer, ¿no? Pero por sobre todo, tenemos que apuntar precisamente a lo que tú decías, ¿no? A procesos educativos donde no perpetuemos la idea de que la mujer es la víctima y de que el hombre es el victimario, ¿no? Sí, además, con mensajes mucho más claros, involucrando a ambos, ¿no? Eh, yo siempre pongo un ejemplo de cómo mi hermano, por ejemplo, recibió un mensaje malo, digamos, de un mandato familiar en su niñez y lo fue ejerciendo hasta que era adulto, ¿no? A nosotros, nuestro papá nos decía, pues, a las mujeres no se les pega, ni con el pétalo de una rosa, creo. Ya, pero mi hermano, pues, lo asumió, digamos, como mandato familiar y, bueno, no pegaba a las mujeres, pero andaba rompiendo la cabeza a cuanto parroquiano se le acercaba a los fines de semana. Entonces, ¿cómo el mensaje puede influir tanto? Porque hubiera sido pues lindo que el mensaje sea correcto y se diga, no, no es que no se les pega a las mujeres, es que no se les pega, no se le pega a nadie, ¿no? Entonces, el mensaje hace mucho, ¿no? La palabra como constructora de pensamientos, pues también constructora de realidades, así que desde ya, para empezar a trabajar en masculinidades y en lo que sea, en cultura de paz, en cultura de buen trato, tenemos que empezar a cambiar hasta nuestro lenguaje. ¿Mm? Y entonces asumir los procesos educativos desde ahí, digamos, desde cosas mucho más relacionadas con que hombres y mujeres podemos ser tiernos, ¿no? Al ser tierno también, pues has matado algo de la violencia que vive en ti, ¿no? Al declararte como una persona que puede ejercer su derecho a ser tierno, a ser cuidador, a ser, no sé, hasta ser chistoso en esta vida, ¿no? Porque nos han dicho una masculinidad tradicional que nos ha robado hasta eso, ¿no? Hasta la risa. En mis épocas me decían, en la boca del tonto abunda la risa. Qué feo, qué violento, digamos, ¿no? Entonces, una persona que no ríe, obviamente, pues va a transitar el sendero de la violencia porque no puede darse ese lujo, digamos, de ver de otro modo el mundo. Entonces, desde esas pequeñas cosas que a ratos parecen pequeñas, tenemos que ir eh, viendo y cambiando nuestras formas de ser hombres. Y sobre todo también involucrándonos ambos, ¿no? Hombres y mujeres, porque en la formación de pareja ya no vamos a tener, pues, incluso antes de eso, ¿no? Hablando de estas cosas de las que generalmente no se hablan entre hombres, vamos a entender que muchas personas eh, repiten y repiten procesos violentos porque tal vez no están hechos hasta para tener pareja, ¿no? O para tener hijos, pero tenemos mandatos muy fuertes, ¿no? De que el hombre tiene que hacer pareja, tiene que ser preñador, o sea, tiene que tener hijos. Entonces, una persona que dice, pucha, yo quisiera ejercer mi derecho sexual y mis derechos reproductivos a no tener pareja, porque vivo mucho más feliz solo, ¿no? Y sin agredir a nadie. Entonces, desde ahí también tenemos que entender, pues, desmontar un sistema educativo que está plagado y viciado de violencias, pues, ¿no? Desde sus mandatos esenciales, ¿no? Nacer, crecer, reproducirte y morir es un mandato violento, ¿no? Hay que entenderlo como eso, ¿no? La vida es más diversa, las masculinidades son más diversas, hombres y mujeres son los más diversos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, perdón, soy la licenciada Felicidad. Buenas noches, licenciado Edwin. Buenas noches. Quisiera quizás hacer un comentario y una pregunta, quizás. Bueno, Adelante, por favor. con respecto a eso de masculinidades, ¿no? Se hablaba sobre la educación, que vayamos incorporándolo lentamente, ¿no? Para incorporar eso de los derechos humanos. Pero un ejemplo se me viene a la mente, ¿no? Que vamos informándonos, vamos quizás haciendo la información a disposición de los jóvenes. Y bueno, yo me pregunto, ¿no? Se me vino a la mente esto de las culturas, ¿no? De pueblos que tienen bien enraizado esto. Por ejemplo, se me vino el problema que hay acá de este país, Afganistán, por decirle que
cómo las mujeres viven, que tienen que estar todas cubiertas. Y bueno, no tan lejos de ver en otro país en el exterior, sino ver también en nuestro propio país, ¿no? Yo me pregunto con los pueblos originarios que tenemos acá, que aún mantienen ese casarse con menores de edad, por decirle, que son niñas todavía, y que, bueno, en muchos casos hay muchos pueblos que no dejan que ellas estudien, para empezar. No les acercan a la información y ellas ya se acostumbran a esto y ya lo ven como algo natural. Por decirle, yo hablo con bastantes muchachas que son de estas culturas, no voy a mencionar porque no quisiera quizás ofender a alguien, ¿no? Por respetar su cultura, pero yo me pregunto, hablamos tanto de derechos humanos, pero ¿qué hay con estas mujeres, no? Que no les dejan uno estudiar todavía y que les ponen ya como esposas o a convivir con alguien desde que tienen 12, 13, 14 años y ya vienen a ser madres y ellas ya lo ven como algo natural. Y siguen teniendo hijos hasta, bueno, hasta llenarse de ellos 8, 9, 10 hijos. Y yo veo que aún no hay ese cambio, ¿no? Sí, si bien las personas que estamos teniendo ese privilegio de poder estudiar y quizás llegar hasta una educación superior, ya estamos quizás un poco ya empezando a cambiar, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas personas, ¿no? Que son originarias. Gracias. Gracias. Felicidad. Sí, es muy duro el panorama, ¿no? Y hay que entenderlo, hay que entender eso, que hasta, penosamente hasta en eso somos diversos, ¿no? En mostrar caras de este sistema patriarcal machista. Exacto, ¿no? Como habíamos dicho en las masculinidades, tampoco es lo mismo ser hombre aquí en La Paz que ser hombre en Santa Cruz, que ser hombre en Brasil o que ser hombre en el África. No, lo mismo, el sistema patriarcal tiene muchas y diversas caras, diversas facetas, ¿no? Lo que sí estamos convencidos de que es el sistema, ¿no? El sistema mundial de dominación de hombres sobre mujeres y sobre otros hombres, y que tiene diversas caras en los que en algunos países pues otorga ciertas prerrogativas a las mujeres para que, bueno, obtengan algunos beneficios, algunas prerrogativas, con tal de que, digamos, dejen de molestar por ahí. Pero en otros es mucho más cerrado, es mucho más fuerte, por concepciones ideológicas, culturales, que son milenarias y que apuestan por qué lo milenario se respeta, ¿no? Y tiene sabiduría ancestral. Y entonces, en nuestro contexto, por ejemplo, es un ápice muy fuerte, es una barrera muy fuerte el que no podamos entender que hay tradiciones que son nefastas, ¿no? Que son no edificantes. Entonces tenemos que ir entendiendo eso, visibilizando eso, ¿no? Nosotros. Y ahora tenemos herramientas mucho más poderosas, ¿no? El solo que una muchacha campesina potosina tenga más de 1 millón de seguidores en una plataforma puede visibilizar, puede volverse una herramienta poderosa para que entendamos otros modos de ver, ¿no? Y sobre todo igual reforzar educativos que sean capaces de llegar y trascender esos lugares, ¿no? Entonces hay que apostarle fuerte a eso. Perdón, disculpe. Doctor, ¿me escucha? Sí, Marisol, te escuchamos. Adelante. Ya, gracias. Bueno, yo quería hacer una consulta, ¿no? ¿Qué opina, digamos, usted sobre el criterio de que ver, ¿no? Esto de las masculinidades, también el tema de género, como materia, ¿no? Desde las escuelas, porque, por ejemplo, a mí me ha ayudado bastante el diplomado, me ha hecho, por decir, no, tenía muchos tabús también en mi mente, conforme a la cultura también en la que estamos todos. Sin embargo, el diplomado me ha ayudado bastante para abrir un poco más mi mente, ¿no? Entonces, creo que la educación es importante. Hace poco nomás escuchaba a una profesora que reclamaba, ¿no? Su hijo tenía una pareja y decía, ¿no? Ella siendo profesora decía, ¿no? Ay, yo no le voy a dar ese gusto a esa chica, a mi hijo me lo voy a mandar a otro país, que esto, que el otro,
porque él no puede estar en la casa cuidando a la guagua, pero es medio tiempo nomás, le explicaba, ¿no? La señora, medio tiempo él le va a cuidar, medio tiempo la mamá, ¿no? Así, intercalado. Y el chico enamorado también, ¿no? De su pareja, todo, pero la profesora, o sea, no le cabía, incluso dijo, no, prefiero que se muera antes ese bebé a que mi hijo esté cargando, ¿no? A ese niño, ¿no? En esos términos vertía la señora, y pienso que es, o sea, me puse a pensar, ¿no? Como una educadora tiene sus conceptos, digamos, ¿no? Y qué está transmitiendo a sus estudiantes. Y también veía, como le decía, la educación es muy importante, vital, entonces, como idea nomás, ¿no? Que en las materias a nivel nacional, porque cómo se llega al área rural también, ¿no? Vemos evidentemente en las ciudades se ha avanzado bastante, bastante en los temas, vemos papás que se hacen responsables de los niños, todo, pero en las zonas mineras, y alguna vez en el diplomado igual comentaban, las zonas mineras, en las zonas rurales, alejadas, sigue predominando el machismo. Es más, a una mujer que le ven trabajando en la alcaldía y demás, es mal vista, es como da vergüenza incluso decir, no, sí, profesional, trabajo, así, porque ven como que no estás asumiendo el rol que deberías asumir, ¿no? Es muy fuerte en ese entorno estar, es más fácil estar en un entorno donde ya no tienes la mente abierta, pero cuando entras a ese entorno hay mucha presión también, ¿no? Incluso tenía yo compañeras que no tienen sus hijitos, demás, y ya les decían de muchas cosas, ¿no? Y los varones igual, los varones se sienten bien atosigados porque, o sea, es tanta presión, o sea, yo me pongo en el zapato del varón, tanta presión decir, no puedo llorar, o sea, no, varón eres, no puedes llorar, o sea, no les dejan desahogarse, no les dejan sacar sus sentimientos, emociones. Entonces, en ese trabajo, yo creo que el trabajo no es de un día, no es en un taller, ni siquiera en un diplomado como lo que ahora estamos haciendo. Nos abre un poco, sí, pero creo que debería estar desde abajo, ¿no? Desde las unidades educativas y en el sistema nacional de todo Bolivia. Simplemente eso que opina, digamos, de eso. Nada más, doctor, gracias. Perdón, buenas noches. ¿Puedo acotar a lo que dijo nuestra compañera? Adelante. Claro, Ruth, adelante. Bueno, estoy muy de acuerdo y quiero también saber su opinión acerca de que esto se debe tocar, este tema, ¿no? Se debe, de violencia de género, se debe tocar de este colegio, desde la educación. Concuerdo mucho con ella porque por ejemplo, hace unos días estaba haciendo seguimiento de una noticia justamente con María Galindo, la que está haciendo transmisiones, y ella estaba ahí, va al colegio, a un colegio, increpa a los profesores sobre un profesor que estaba denunciado penalmente por, no entendí si era intento de abuso o abuso, ¿no? A las estudiantes, y que ahí mismo los papás y los profesores habían consensuado el tema de que las faldas no estén ni en las rodillas, es más abajo de la rodilla, que no pueden estar más arriba, insinuando que las mismas chicas han provocado eso o provocan que los maestros o los compañeros tiendan a hacer este tipo de violencia contra la mujer, ¿no? También hay otro tipo también que en los colegios comienzan a pasar, que no solamente es a las mujeres, también hay a los niños que entre compañeros, los mayores a los cursos menores, ha habido casos que van y los tocan, los mansean o incluso los han llegado a violar. Es por eso que también concuerdo que este tema se debe tocar o se debería ya incluir como materia, se debería incluir en todo el proceso de educación desde primaria, si es posible, secundaria y universidades, a los adolescentes, a los maestros cuando están estudiando para ser profesores, cambiar este chip de que las mujeres, que la vestimenta, o que en los colegios, por ejemplo, más por el occidente, se mira que todavía están los uniformes de guardapolvos que tienen que ser hasta debajo de la rodilla, las medias blancas largas, que no pueden ir las chicas con joyas, que no pueden ir con cabello suelto. Entonces tenemos una cultura, esa cultura es la que se tiene que, de donde se debe de atacar para este tema de violencia que estamos pasando, que está muy latente y que aún las mujeres somos
el sector más vulnerable. También los adolescentes, los niños, los hombres, ¿no? En algunos casos, pero siempre se va más a la mujer. Y aún así, la mujer vive la violencia, la culpan de este tipo de actos, ¿no? He visto, no sé, antes de ayer era esta noticia donde los padres de familia y los profesores, ¿no? Se han molestado y han dicho que han consensuado que las chicas no deberían ir con las faldas de uniformes más arriba de la rodilla, que eso lo estaban alegando a lo que había pasado con este profesor que estaba denunciado penalmente. Sí, la palabra. Sí, Fernando, te escuchamos, adelante. Sí, acotando lo que decía la compañera, sí, efectivamente, tendríamos que cambiar desde las escuelas de la educación primaria este concepto que se tiene, ¿no? De masculinidades y feminidades. O sea, esto va este problema va latente desde años, décadas y tal vez desde que desde que ha habido la fundación, podríamos decir, de Bolivia, con esta teoría de los roles que ha tenido cada hombre y mujer, ¿no? Y este problema data desde, como le digo, desde hace mucho tiempo, y en la misma constitución que eran anteriores, existía, ¿no? Esta diferencia de roles de hombres y mujeres. Sí, efectivamente en las escuelas pasa eso, ¿no? Hay una discriminación cuando existe alguna muchacha que se viste, digamos, de forma que no es el uniforme correcto o el uniforme oficial que se da en las escuelas, la tratan de discriminar. Entonces eso provoca también una consecuencia, eso es una consecuencia de la junta escolar, como decía la compañera, que han tratado de socapar un delito que obviamente que se estaba investigando por la vía penal, pero lo que pasaba era, el trasfondo, eran los comentarios que existían en el colegio con respecto a las muchachas que habían denunciado. Y estas madres de familia estaban tratando de socapar a los profesores que estaban queriendo tener represalias contra estas alumnas que habían hecho la denuncia. En ese sentido, las madres de familia de ese colegio se ha notado que existe no sé qué decir, o sea, que siguen teniendo ese concepto de que el hombre tiene ciertas características y la mujer tiene que ser sumisa, tiene que estar a merced del hombre, y por eso tal vez esas madres de familia van criando así a sus niños o a sus niñas con ese concepto. Entonces tendríamos que cambiar de la educación desde primaria. Yo creo que no va a ser a corto plazo, sino va a ser a largo plazo, que vamos a tener cambios ya profundos en este sentido. Gracias. Sí, es cierto, ¿no? Todo lo que han dicho. Vivimos inmersos en una cultura violenta porque precisamente hasta nuestras instituciones son violentas, ¿no? Para desmontar la idea de que las mujeres tienen que ser el prototipo de la dulzura, de la sensibilidad, de ser abnegadas y sacrificadas. Incluso tenemos un gran enemigo que es el mismo himno a la madre, ¿no? Que este 27 de mayo van a cantarla en todos los colegios, donde dice, abnegada soporta las cruces, que por buena le cargue el dolor. O sea, de que ya desde nuestras mismas instituciones nos están programando a que reforcemos la idea de que la mujer tiene que ser abnegada y todo eso, ¿no? Tenemos que entender como que hay que naturalizar el hablar sobre sexo, el hablar sobre género, que sobre todo estaba muy vedado porque tiene esa carga de tabú el hablar sobre sexo, y la carga del género, que es cuestiones de mujeres o cuestiones de ideología de género, y no, más bien es lo más natural hablar, y hablar con con los conceptos claros, conceptos precisos, desde que somos muchachos, desde que somos muchachas, ¿no? Entonces, así vamos a dotar incluso a nuestra niñez de herramientas más fuertes y más eficientes para luchar contra depredadores sexuales, ¿no? Hay que desmontar esa idea de que tenemos que hablar con eufemismos acerca de los nombres correctos, incluso de nuestros genitales, ¿no? Porque
así se evitan eso, ¿no? El que una chiquita no haya podido denunciar que su tío le tocaba la vagina porque no sabía cómo se llamaba, porque no llamaba vagina a la vagina, y le llamaba, no sé, qué sé yo, panocha, digamos, y que otro no la haya entendido y no se hayan podido activar los mecanismos para perseguir y castigar estas conductas. Entonces, espantoso que por esas cuestiones, ¿no? Porque no podemos hablar claramente y sin tapujos de que el pene se llama pene y la vagina se llama vagina, porque se escandaliza a mucha gente y prefiere decirle otro nombre, ¿no? Otro nombre más suave, más chistoso. Y eso no es dotarle pues a nuestras niñas y a nuestros niños de herramientas esenciales para que se defiendan de estas agresiones sexuales. Hay que hacer notar también que es un tipo de violencia el negar la información precisa, clara, concreta, pertinente, científica, laica a los niños y a las niñas, ¿no? La violencia deprivadora. Entonces, es un tipo de violencia que está incluso en las violencias sexuales, el negar la información sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros genitales, sobre todo lo que todo lo que concierne a nuestras sexualidades, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que deberían ser procesos desde que entramos a la escuela, ¿no? Para evitar que precisamente otras personas que no tienen estos parámetros, digamos, de conducta que se adecúan y son agresivos y son de otro modo, entonces tengan tanto poder, ¿no? Que se llegue hasta incluso en un colegio a no entender que este es un tipo de violencia y que estamos perpetuando un sistema violento, además, al hacer que las niñas se vistan de un modo y que los niños se vistan de otro modo. Pero está, ¿no? Permanentemente se van a dar cuenta cuando van a comprar sus juguetes en Navidad, ¿no? A mí me pasa, ¿no? Entro a una juguetería y me dice, juguete para niño, juguete para niña, está buscando, señor. Juguetes para jugar, ¿no? Mi sobrinita de 8 años ha entendido mejor la cuestión cuando le ha dicho a su papá, que su papá le ha dicho, ese abrigo es de tu hermano, es de hombre, y le ha dicho, la ropa es para abrigarse, papá, que hay que entender eso, pero que mientras sigamos perpetuando con que las ideas casi cavernarias, que las mujeres deben hacer tal cosa, o deben comportarse de tal modo, y los hombres deben hacer tal cosa y comportarse de otro modo, pues estamos perpetuando ideas que solo van a hacer que sigamos en que los hombres vivamos en el privilegio y las mujeres vivan en la opresión, ¿no? Gracias, Edwin, por las respuestas y también a todos por su participación y hacer notar esa opinión y sus propuestas precisamente de cómo deberíamos tal vez intervenir en este tema y cómo debería trabajarse. Siempre se apunta al tema del colegio, ¿no? A la educación, y creo que sí también es acertado hasta cierto punto. Siento que ahí es donde también aprendemos muchas de las más cosas del patriarcado, machistas y todo, es donde se afirma precisamente en el colegio, ¿no? La violencia igual es algo muy común en el colegio. Acuérdense, bueno, no sé ustedes, pero incluso en los recreos solíamos jugar al famoso pasó y cosas así, donde el principal propósito era ejercer violencia, incluso lastimar a nuestros pares, ¿no? Y era un tema de como una especie de juego, y en la violencia nunca debería ser juego ninguna opción, ¿no? Mucho menos enseñar a ser violentos, ¿no? Entonces, ustedes saben, nosotros como Defensoría del Pueblo también atendemos muchas quejas y denuncias en relación a este tema, principalmente en colegios, ¿no? Y por eso les quiero hacer notar de que si bien nosotros creemos que algunas actitudes o comportamientos han cambiado con el tiempo y ya no están presentes, pues no están así. Nosotros hemos recibido no hace mucho una denuncia de un colegio acá en la ciudad de La Paz, que resulta que era como que algo muy común, que si de pronto había algún problema entre dos chicos o algo así, organizaban una pelea con ayuda del profesor y el director para que lo resuelvan a golpes el tema, ¿no? Entonces, o sea, enseñando en el colegio, los maestros, el director, enseñando que el modo de solucionar o afrontar problemas es a puñetes, ¿no? Entonces, eso quiero hacer es que den cuenta de que sí es necesario tal vez trabajar estos temas en el ámbito educativo, pero quiero que entiendan que tenemos autoridades, profesores, directores, que son los principales
motivadores y replicadores y retroalimentadores de la violencia a estos niveles, ¿no? Basta el ejemplo que había mencionado hace un momento también nuestra compañera Ruth Wendy, cuando ella decía, ¿cómo es posible que en este colegio prácticamente le han echado la culpa a la pobre niña que ha sido violentada? Y la solución, ¿cuál ha sido? ¿Dónde está el castigo al agresor? Esa es la solución, ¿no? Y que el colegio asuma políticas claras y una política clara de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Pero no, la solución es alargar las faldas, ¿no? Y que las chicas no se pinten y que, o que se vistan como hombres, por poco, ¿no? Entonces, vamos, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y a veces esas soluciones son posiblemente las adecuadas, pero también parecen ser las más difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces yo quería cerrar con este comentario. Quiero agradecerte, Edwin, nuevamente por darte el tiempo, por compartir con nosotros toda esta tu experiencia, tus puntos de vista y podernos dar el chance de poder conversar y aquí entre nosotros compartir estas ideas, ¿no? Y ver más o menos cuáles son las alternativas que tenemos en relación a cómo se debería trabajar la prevención de violencia, considerando todos los aspectos necesarios y posibles que puedan ayudar a hacer un trabajo efectivo, en este caso considerando que el trabajo en masculinidades puede convertirse en una herramienta que en realidad fortalezca a los hombres, en realidad en particular, para que se conviertan en seres, como tú decías, más humanos, menos violentos, ¿no? Ya estamos sobre la hora. Por favor, te voy a dejar los últimos 5 minutitos para que te despidas y con esto cerramos la sesión de hoy día. Gracias, gracias, querido Renzo. Sí, sí, hay que entender entonces desde, como decías, ¿no? Que desde los profesores, que deberían ser los que más bien estén guiando, ya con una actitud muy distinta, se está perpetuando esto. Entonces está normalizando y se está naturalizando la violencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos muchachos? Van a decir, no, pues así se solucionaban y así solucionábamos los problemas en mi colegio. Entonces hay que asumir nomás procesos fuertes donde se pueda sensibilizar a gente. Cualquier espacio sirve. Estos espacios son sumamente especiales porque precisamente aquí es donde se dialogan estas cosas y de aquí salimos ya con herramientas más fuertes para cuestionar, interpelar, que tiene que ser algo de lo que no tenemos que tener, digamos, no debemos perder ninguna ocasión ni de interpelar el sistema, de cuestionar, de criticar esos valores con los que nos han programado, esos valores absolutamente patriarcales y machistas, ¿no? Entonces, cuestionando todos estos procesos de aprendizaje tradicionales, asociados además al machismo y al ejercicio de una masculinidad tradicional, es que podemos ir, pues, torciendo la tuerca para que podamos evidenciar que hay otras formas de ser hombre, que son menos violentas, que son menos opresivas, menos opresoras, y entonces vamos a poder, pues, con estos procesos de sensibilización, como el que tuvimos hoy día, que mucha gente, digamos, está o no está de acuerdo, pero bueno, por lo menos algo va a llegar y va a decir, bueno, sí, la verdad es que esto tal vez puede ser así. Eso ya le va a generar por lo menos un grado de empatía básico, digamos, para crear y seguir desarrollando esta conciencia de género que hay que desarrollarla para que nos permita, pues, entender cómo se desarrolla, cómo se perpetúan y cómo se complejizan estos problemas de la violencia, ¿no? Entonces esto nos va a hacer pensar también y repensar en que todos somos iguales ante la ley, por lo menos así nominalmente, y entonces trabajar porque ya no sea nominalmente, sino sea un ejercicio pleno de derechos, ¿no? Y entonces esto necesariamente va a ser revolución, va a ser repensar estos esquemas, va a hacer caer algunos esquemas, y entonces ahí veremos, ¿no? Cómo nos ha ido, digamos, en el trabajo en estas masculinidades. Les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de conversar con ustedes, de hacerles conocer un poco en lo que trabajamos. Estamos trabajando últimamente con talleres, además de masculinidades, pero para mujeres y para parejas también, ¿no? Entonces estamos yendo un paso más allá, digamos, al tradicional tallerismo
de que hay sobre masculinidades, ¿no? Porque si bien se trabajan hace muchos años estas temáticas, entonces se ha entrado en una especie de parálisis también porque se ha entrado en ese tallerismo que a ratos no es tan eficiente como quisiéramos. Pero bueno, es un modo de trabajo también, pero con con otras acciones, con otras estrategias, desde donde estemos. Nosotros tenemos que interpelar este sistema que favorece a unos y oprime a otros, ¿no? Les agradezco nuevamente. Renzo, mil gracias por convocarme, por pensar en mí. Y bueno, pues estoy para cuando ustedes quieran nuevamente poder entablar diálogos de cosas que no siempre se hablan, ¿no? Un abrazo y bendiciones a todos y todas. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a todos. Será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, Renzo, Lisa, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estaba muy hermoso el curso.